Con la Divina Comedia, en este caso, decía yo, dirigente radical, histórico. No, y esto, al ser histórico no te hace un hombre mayor, Néstor. No, para nada. Y responsable de la Oficina de Defensa al Consumidor, la oficina municipal. Bueno, un trabajo bastante dinámico. Creo que alguien que hace bien su trabajo en esa oficina tiene una fuerte expectativa en materia electoral. Yo automáticamente, Néstor, te tiro esto. Néstor Trigueros es nuestro invitado. Me parece que automáticamente es una buena vidriera en materia electoral, hacer bien el trabajo. Hay que estar cómodo en esa oficina, digamos, ¿no? Yo tengo alguna extracción propia de mi militancia, de mi paso por la Comisión Nacional de Comunicación, es decir, alguna experiencia importante. Mientras fui concejal yo trabajé muchísimo con los barrios y vecinales, y bueno, esto entonces hace que ahí me encuentre la oficina a gusto total. No te va a dar la resolución política, o sea, no tenés que tener la política antes de llegar a la oficina. Desde ya, y además el puesto de jefe de la oficina o director, como en algunos casos se enuncia, es un lugar que decide la relación de fuerzas en el Consejo, es decir, se vota todos los años. Yo hace 3 años que estoy en esa oficina, se vota todos los años. Bueno, la oposición dice que Trigueros no es muy buen funcionario, y el oficialismo y los acuerdos políticos dicen que yo soy el mejor de todos. Eso ocurre todos los años porque el puesto, ese cargo del jefe, es un lugar muy apreciado por este motivo que decimos, y porque de alguna manera todos los partidos quieren tener ahí la resolución de determinadas cuestiones, que cuando se insertan en la propia oficina se dan cuenta que el que maneja todo esto es la propia gente, los reclamos del momento, los problemas cotidianos y los graves, como estos que estaban hablando anteriormente, de la empresa provincial de la energía, en otro momento de los incrementos del gas. Es decir, uno ahí no se puede abstraer y decir, bueno, no, yo con esto no me meto, con lo otro sí, con esto le pongo énfasis. El que maneja eso, el que maneja los tiempos y la virulencia con que se trabaja un determinado tema es la gente. El tema de la EPE tiene 2 visiones. Yo soy muy respetuoso de la gente que trabaja en la empresa, y respetuoso, discutíamos con Juan Carlos Mercier respecto a el valor. Yo creo que la energía debe estar en manos del Estado, pero me parece que es una cuestión de visión estratégica. Vos estás en la cuestión puntual, ¿no?, de defender al consumidor y su relación con la empresa, pero a su vez, como militante, como cuadro político, tenés una visión estratégica. ¿Cómo lo enfocás vos a la hora de la primera cuestión que no dejo pasar, de que también conozco este tema, porque no solo mi papá trabajó en la empresa, sino que yo también trabajé 1 año y medio allá, en los primeros años de trabajo de mi vida, ¿no? Entonces conozco qué pasaba allá por aquellos años, y desde el año 75, si han pasado gobiernos, Isabel estaba. Se comenzaron todos planes de racionalización, y se dejó en realidad de capitalizar a la empresa. Se mantuvieron los mismos cables, los mismos transformadores. Entonces hoy llegamos con una obsolescencia muy grande en lo que se le llama la distribución, es decir, apenas hay un pedido de parte de la gente, de una demanda sostenida de consumo, los cables se queman o los transformadores se explotan, y resulta que encima esos transformadores son tan viejos que los repuestos tampoco se consiguen inmediatamente, por lo tanto a veces los cortes se hacen mucho más prolongados. Es decir, hay todo un problema muy complicado, pero la empresa debe comenzar a manejarse, digamos, ayornada a las épocas. Por ejemplo, a llamar a audiencia pública cada vez que quiere producir un incremento de la tarifa. O a llamar a audiencia pública cuando quiere determinar las prioridades, por ejemplo, en qué áreas va a solucionar el tema de los enganchados, en qué área va a improvisar, o al revés, en qué área va a destacar la inversión, poniendo una planta o una subestación transformadora. ¿Qué está ocurriendo con los edificios? Digamos que nosotros hicimos una asamblea en la oficina, donde vinieron las distintas asociaciones de consumidores
todos coincidentes, punto más, punto menos, en que la audiencia pública es un instituto democrático, moderno, que debe proponer la empresa provincial de la energía, como lo empezó a proponer la empresa de aguas, que debe haber una modificación del reglamento, que el reglamento viene de la época de agua y energía, antes de la EPE. No existía ni la ley de defensa del consumidor, ni la reforma de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué dice la empresa? Nosotros no somos responsables de lo que pase por el servicio. Es digamos, un artículo ese tremendo que les permite a ellos no pagar si yo voy con un electrodoméstico quemado o no son cosas que hay que modificar. Bueno, eso hay que modificarlo. La empresa es una empresa pública, por lo tanto, y en este caso a su vez estatal, que debe dar una respuesta a la comunidad y a los ciudadanos. Pero ¿hay una falla en el plan estratégico en la ciudad de Rosario? Porque, a ver, yo noto problemas de convivencia hoy. Porque tenemos un boom inmobiliario en dimensiones maravillosas que generan un montón de puestos de trabajo. Pero, a su vez, vos notás problemas energéticos ligados a este boom inmobiliario, problemas de convivencia a la hora de circular por la calle, porque cualquiera hace carga y descarga a cualquier hora. O sea, tenemos una ciudad que yo la estoy notando desordenada en este punto. ¿Está fallando el plan estratégico? Y hay un ordenamiento que es necesario. Y hay un ordenamiento que en la teoría funciona y está establecido, por ejemplo, entre las emergencias del 911, la Guardia Urbana y todos los organismos. Pero la realidad dice que si yo a las 9:30, 10 de la noche quiero hablar con alguien para que se apersonen, como me pasó hace poco, con un chico que estaba tirando en Avenida Alberdi y French, y los colectivos le pasaban por al lado, no paraba nadie, estuve una hora sí, llamando al 911, a la Guardia Urbana, al CIES, no vino nadie, la policía llegó y como no tienen móviles ahí en la seccional esta que está, a 1,5 cuadras vino una señorita, encima con ropa oscura, enfrente de la Perpetuo Socorro. Sí. Un lugar donde los colectivos pasaban y este chico estaba tirado con una moto por acá y la cabeza de él hacia el lado de las ruedas del colectivo, y yo de verdad que paré, lo vi, estaba preocupado porque los autos seguían pasando y no había nadie que se pusiera con autoridad necesaria y suficiente, inclusive con alguna vestimenta adecuada como para decir desvío el tránsito o por acá pasen despacio. Bueno, yo estuve 1 hora y pico, y diciéndole a cada uno de los lugares donde llamaba, mire, yo soy el jefe de la oficina municipal, porque a veces están esta gente que llama y lo hacen para divertirse, la verdad que hay muchas llamadas de esas, hay un porcentaje altísimo de llamadas. Sí, pero infantil. Sí, la verdad que es nefasto eso. Pero no, hablaba con todo, le daba mi celular, le decía lo que estaba pasando, y la verdad que tardaron muchísimo en llegar, más de 1 hora. Entonces uno va a la terminal de ómnibus y a partir de las 8 o 9 de la noche se terminó el servicio de informaciones, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte también se fue, como si los colectivos no siguieran viniendo, entrando y saliendo, y fui por un tema que me interesaba a las 10:30 de la noche, no había nadie, un colectivo que tenía que salir, andaban con la llave, los vidrios rotos, la verdad que hay una desprolijidad, pero en todo lo que sea control. Los organismos de control, la verdad que... Te metiste en un lugar interesante, porque yo estoy hablando con... vos naciste acá en la ciudad de Rosario, ¿no? Sí. Arroyito. Y después refinería. Cae azul y amarillo, ¿no? Sí, sí. Como corresponde, bien. Mi papá atajó en Central. Un solo partido en primera, era suplente de Ricardo. Era suplente de Ricardo, que era un arquero... cuando decía Ricardo, el Gato Andrada, ¿no? Por el cual después hubo un par de arqueros. ¿Cómo se llamaba tu papá? José Trigueros. En la lista de Central, cuando publicaron todos los jugadores, estaba mi papá también, figura ahí, así que para mí no era un orgullo. ¿Cómo que no? Fue lo que pasa que en esa época a alguien le ofrecían un trabajo, por eso trabajaba en Agua y Energía, para que pudiera jugar en la liga comercial. Sí. Y bueno, ni pensarlo. ¿En qué año fue eso? Y eso fue en el año 49, 50. Cuando me dijiste el arquero Ricardo... Ricardo era... Sí, Ricardo. Ricardo era la... No conozco. Sale así que hace poco leí un reportaje a Carrizo,
que Amadeo Carrizo no vino acá porque dijo, no, si está Ricardo, que voy a ir a jugar a Rosario, que voy a estar de suplente, porque aparentemente, por lo que todos comentan, los viejos, entre los que mi papá también me lo solía decir, era un monstruo ese arquero. Mirá vos. Bueno, vos tocaste como rosarino un tema que a mí me llama mucho la atención y es una frustración que yo tengo como habitante de esta ciudad, que es la estación de ómnibus. No le hemos encontrado la vuelta. Los cordobeses lo resolvieron. Bueno, Buenos Aires siempre resuelve todo, a pesar de que no está en su esplendor. Pero está enclavada en un barrio difícil, la estación de ómnibus principal de Buenos Aires. Digo, es como una situación que está pendiente. No se resolvió en la época de Usanizaga, no se resolvió en la época de Caballero, no lo resolvió Wiener, no lo resolvió Lifchitz. Es algo inconcluso, no sé si vos... Es algo inconcluso, inclusive la ubicación, a partir del tiempo y a medida que transcurre y que se agregan edificios y que el tránsito se hace cada vez más pesado, ya tendríamos que hablar de otro tipo de lugar, ¿no? Para la estación Pero ahora se está remodelando, esperemos que eso le dé un poco más de agilidad, la verdad que no... Hace 20 años que no estamos conozco el remodelando. proyecto, sí, es cierto.